Mi nombre es Diego Delgado, soy residente de segundo año de Ortopedia y Traumatología de la Universidad Católica de Santísima Concepción, en la rotación de Ortopedia y Traumatología Infantil, y mi docente el doctor Cristóbal Alina. En esta ocasión voy a hablar sobre el mallet finger pediátrico. Dentro de las lesiones de la falange distal están las fracturas fisiarias y extrafisiarias. Las fisiarias tipo Salter-Harris 3 lo podríamos considerar como un mallet fracture pediátrico. Una incidencia más o menos del 20 al 30% de las fracturas de la falange van a involucrar a la fisis. Y también tenemos el mallet finger, que no es una Salter-Harris propiamente tal, en que es una deformidad en flexión de la articulación interfalángica distal, que es debida a una lesión del mecanismo extensor en su base dorsal de la falange distal. Hay que considerar que está relacionado a lesiones deportivas, sobre todo en los adolescentes y también en los pacientes más pediátricos en algunas tareas domésticas por introducir los dedos, y esto genera el trauma. Es una de las lesiones más comunes del aparato extensor de la mano. Como ya mencioné, en los adolescentes es mucho más frecuente que en los niños lactantes, y eso también predispone a que haya muchos niños que no son diagnosticados al inicio por la poca frecuencia que se da en este grupo etario. La lesión encerrada es la más común. No hay una incidencia clara en este aspecto, y los tratamientos muchas veces son comparables al adulto, ¿ya? Pero las imágenes y la clínica podría diferenciarse un poco. En cuanto a la anatomía, considerar que el tendón extensor por zona dorsal se inserta hacia distal en la parte más próxima a la fisis, y el tendón flexor se inserta más distal a la fisis y por volar, ¿no? En cuanto a la fisiopatología, tenemos una flexión repentina, forzada, con dedo extendido. También hay una lesión, un mecanismo de lesión, pero que es menos común, con una lesión dorsal que es por aplastamiento, y el mallet fracture, que se ve con más frecuencia que el mallet finger en los adolescentes, ¿ya? Porque la fisis que está en maduración es más débil que el aparato tendíneo. En cuanto al examen físico, hay un déficit de extensión activa de la interfalángica distal. Tenemos edema y equimosis. Siempre obviamente evaluar la mano como una mano traumática, buscar síndrome compartimental y si hay lesiones en la matriz ungueal o en la uña. En cuanto a la imagenología, siempre en la radiografía y API lateral, idealmente del dedo, que es la que nos va a ayudar a definir mejor el rasgo de fractura, si es que esto está presente. Si es que es un mallet fracture, y en el caso de que sea un mallet finger, no va a estar presente. Y acá presento una forma de poder realizar los cálculos del tamaño de la fractura, del desplazamiento y de la subluxación. En la clasificación de Doi tenemos 4 tipos, en donde en la tipo 1 tenemos una lesión cerrada con o sin una fractura avulsiva. La tipo 2, que es una lesión abierta. La tipo 3, que es una lesión abierta, pero que además tiene una pérdida de piel y también pérdida del tendón extensor. Y la tipo 4, que hay de 3 tipos. La tipo A, que afecta a la placa de crecimiento. La tipo B, que es una fractura que envuelve un 20 al 50% de la superficie articular. Y la tipo C, que involucra más del 50% de la superficie articular. En cuanto al tratamiento conservador de esta lesión, tenemos que la mayoría de las fracturas o los mallet fingers se tratan de forma conservadora, con una inmovilización con férula por 4 a 6 semanas, en extensión neutra o leve, no en hiperextensión. ¿A quiénes? A todos los que no tengan criterio quirúrgico. Yo creo que eso que hay que considerar, que idealmente siempre la órtesis que tenga un mayor contacto ocular, porque la piel dorsal tiene más daño cuando se coloca por dorsal, la órtesis. Los mallet finger en adolescentes agudos crónicos con rotura del tendón igual se tratan de forma ortopédica, y cuando esta falla se podría pasar a un tratamiento quirúrgico. Acá presento
un caso que fue publicado por lo raro de la lesión en una preescolar de 2 años, un mecanismo de aplastamiento, tenía un hematoma por volar, tenía una radiografía que era normal y que a la semana evoluciona con una incapacidad de la extensión de la interfalángica distal. Y se presentó así en la nueva consulta. Y en ese caso sí se diagnosticó un mallet finger y se dejó con un tratamiento con una férula a cargo del terapeuta ocupacional por 6 semanas. Esa es la férula que usan. En cuanto al tratamiento quirúrgico, tenemos la reducción quirúrgica y ya puede ser cerrada o abierta más la fijación. Y que esta puede ser necesaria cuando hay un compromiso articular del 50% o más. Podría ser una 4C de DOI, en las fracturas que son expuestas, las fracturas irreductibles o cuando hay incongruencia articular o subluxación articular. Hay otra indicación que es más relativa aún, que es más del 30%. ¿Por qué digo más relativa aún? Porque en general en una revisión que se hizo en 2018 no tienen claro y no definen ningún tipo de indicación absoluta en los pacientes pediátricos. Obviamente por una cosa de manejo del dolor y de la cooperación del paciente muchas veces se prefiere la reducción ya sea en pabellón o con sedación. Y obviamente para intervenir menos en la piel y no realizar una incisión quirúrgica tan extensa se prefiere siempre más la reducción cerrada con una fijación percutánea. Y que esta se va a retirar a posterior. Entonces tenemos la técnica de Ichiguro, que como indicación, cuando hay una presencia de un gran fragmento, una subluxación volar o una alteración en la congruencia articular. Entonces lo que vamos a hacer es, no vamos a ir directamente a fijar el fragmento más proximal de la fractura, sino que vamos a dejar un tope para que este fragmento no sea retraído por el tendón extensor. Entonces primero hacemos una tracción y luego una flexión pasiva de la articulación interfalángica distal. Colocamos una primera aguja Kirchner por dorsal que va a pasar más proximal al fragmento para evitar una mayor extensión, y una segunda aguja que va a mantener la extensión del fragmento más distal, como se ve en la imagen. Esta inmovilización la vamos a mantener por 4 o 5 semanas para luego retirar la aguja y comenzar la rehabilitación. Otro tratamiento quirúrgico es la tenodermodesis, que como indicación en las lesiones crónicas de más de 4 semanas o que hayan tenido un fracaso del tratamiento conservador, cuando hay un lag extensor de 40 grados o más, o cuando hay una limitación funcional posterior al tratamiento ortopédico. Dentro de las ventajas es que permite la reconstrucción anatómica del mecanismo extensor y los pacientes retoman el movimiento normal alrededor de las 3 semanas, posterior al retiro de la aguja. Ahora obviamente este tiene un buen resultado y los papás, tanto los papás como los pacientes, tienen un resultado satisfactorio. ¿Cómo se realiza? Es una reparación del mecanismo extensor, una bonificación con aguja de forma temporal y transarticular en extensión. ¿Ya? Y es porque se realizan suturas que son a través de la piel, que toman tejido subcutáneo, toman el tendón. Acá obviamente no se ve la rotura del tendón, pero está roto, ¿no? Porque se usa en pacientes con mallet finger. Y bueno, dejan la aguja transarticular con el dedo en extensión. ¿Y cuando está contraindicado? En general en casos de cambios degenerativos, pero que eso es más de adulto. Acá mostraban la técnica quirúrgica, la tenodermodesis en un mallet finger crónico. Hacer una incisión que ya sea en H o en S de la interfalángica distal, que va a depender más de la preferencia del cirujano. Y dentro de las cosas que
que mencionan acá que lo importante es mantener una preservación vascular y con colgajos gruesos de piel. Entonces se realiza marcaje, se realiza incisión, se retraen colgajos gruesos y luego se comienza, se mantiene la reducción de alguna forma con una aguja en extensión para luego realizar la sutura. Y ahí esta sutura mencionan que hay que hacerla con material absorbible. Se libera tanto el tendón proximal y distal y se realiza la sutura para luego realizar el cierre del área. Con un resultado como se ve en la imagen. Aquí en este trabajo mencionan que se debe retirar a las 4 semanas y que este paciente, por ejemplo, a los 2 meses postoperatorio tiene un mínimo lag que describían de 10 grados aproximadamente. En cuanto a las complicaciones de la dermodesis, tenemos la rigidez, la corrección incompleta del lag extenso, la limitación del rango, la deformidad unguial y la necrosis del cogajo de la piel por la iatrogenia de no realizar unos colgajos adecuados. En cuanto al diagnóstico diferencial, es importante diferenciarlo de el déficit congénito, por ejemplo, del extensor, o una fractura de Seymour. La fractura de Seymour es una fractura que es fisiaria expuesta de la falange distal. Hay una lesión del lecho unguial asociado y el dedo medio es el más frecuentemente afectado. El mecanismo habitualmente por una lesión directa, por aplastamiento, y provoca que el fragmento distal se vaya en flexión, con una morfología similar a el mallet finger. Entonces el examen físico, vamos a tener una deformidad en maso, equimosis y aumento de volumen, y la lámina unguial que va a estar situada superficial al pliegue del hiponiquio. Y eso nos va a dar el diagnóstico de una fractura de Seymour. En cuanto a radiografía, vamos a tener una fisis ensanchada o un desplazamiento de la fisis y la metafisis. ¿Ya? O también podemos tener una lesión con una fisis, con una lesión yuxtafisiaria, como se ve en esta imagen lateral. El manejo puede ser ortopédico o quirúrgico. Aquí puede ser el manejo ortopédico en los pacientes que tengan mínimamente desplazados y sin interposición de partes blandas. ¿Y cómo se realiza? Con una reducción cerrada más una férula por 3 semanas. El otro es el manejo quirúrgico, que es con una reducción cerrada más fijación a través de la articulación interfalángica distal. No hacen mucha mención en a cuánto tiene que estar la fractura desplazada para hacer la reducción. Pero también se puede hacer reducción abierta en los casos irreductibles con una fijación a través también de la articulación interfalángica distal, más la reparación del lecho y obviamente hacer el aseo quirúrgico y asociado al tratamiento antibiótico. Entonces, ¿cómo diferenciar la fractura de Seymour con una mallet fracture? El dedo martillo pediátrico, que puede tener una avulsión ósea, es una Saltijárez 3 o 4, en ese caso tendríamos un mallet fracture. Y la línea de fractura del dedo martillo ingresa en la articulación interfalángica distal, mientras que en la fractura de Seymour va a atravesar la fisis, sin ingresar a la articulación. Entonces, a modo de resumen, en el mallet finger, el mecanismo que habitualmente es un golpe directo o por una hiperflexión con el dedo en extensión, que es el más frecuente. El examen físico es una incapacidad de poder realizar una extensión activa de la articulación interfalángica distal. La radiografía nos pueden confirmar el diagnóstico, en el sentido de que nos van a descartar alguna fractura, o nos va a mostrar un rasgo de fractura en el mallet fracture. Y el tratamiento, que habitualmente es conservador, con una férula stack por 6 a 8 semanas, y que la fijación es necesaria en algunos casos solamente.